Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este canal de YouTube o quizás estén en Spotify viéndome. Recuerden que en este canal siempre hablamos de empresas, de emprendimientos, de finanzas y todo lo que toque estos temas para que sigamos aprendiendo y mejorando nuestra relación con las finanzas, que es al final lo que queremos en este canal. Dormir tranquilos, tranquilas, sabiendo que nuestras finanzas, nuestros números están en orden. Hoy el tema que nos convoca son las empresas familiares. Es un temazo en mi programa Más Orden, Más Dinero, en el cual acompaño a emprendedores, empresarios, profesionales independientes a ordenar sus números y a hacer mucho más rentables sus ingresos. Tenemos muchísimos, no hice la estadística, pero debe haber más de un 60% de empresas y emprendimientos familiares. Entonces, este tema nos convoca un montón, nos interesa a muchos, así que vamos a arrancar. Y en el día de hoy tenemos desde pros y contras hasta cuándo conviene incorporar a un hijo, conviene incorporar a una pareja al negocio familiar, qué pasa con aquellos hermanos que no forman parte de la empresa en el día a día, pero reciben utilidades a fin de año. Bueno, un montón de temas súper calientes porque realmente hacen que más de uno se caliente en el día a día del negocio. Y todo esto y mucho más lo vas a encontrar acá, en este episodio. Así que quédate hasta el final porque en el final vas a encontrar un montón de curiosidades que te van a interesar si sos ahí medio curioso, un montón. Arranquemos. Vamos a arrancar dando un poco de contexto, ¿no? ¿Qué peso tienen las empresas familiares en el mundo a nivel LATAM, a nivel Latinoamérica? Según la consultora McKinsey, que es una consultora gigante y referente a nivel mundial, las empresas familiares generan más del 70% del PBI a nivel mundial. También se dice que representan el 2/3 de las empresas del mundo, eso quiere decir que hace un 70%, y concretamente en Estados Unidos se estima que alrededor del 90% de las empresas y emprendimientos son familiares. Sin embargo, como ya sabemos un poco de oído, solo el 30% de las empresas logran pasar a la segunda generación y apenas el 15% lo hace a la tercera. Y como siempre me preparo para estos episodios para que sean súper jugosos, te traigo un dato de la Universidad de Harvard que dice que tan solo el 24% de las empresas familiares tienen claros sus protocolos sobre cómo involucrar a la siguiente generación en la empresa. Estas cifras, para dar un poco de contexto y empezar a conversar, nos demuestran que la empresa familiar no es algo marginal. Es una realidad, es el modelo predominante a nivel mundial, pero a la vez nos demuestran un riesgo muy grande a la hora de darle continuidad en las siguientes generaciones por todo lo que vamos a estar charlando hoy, que son muchos conflictos intra e interpersonales. Para terminar de dar algunos datitos, bajando un poquito más a Latinoamérica, se estima en Latinoamérica que más del 85% de las empresas son familiares y que emplean al 70% de la fuerza laboral privada. Y que dentro de las grandes empresas que hay en Latinoamérica, cerca del 75% tiene carácter familiar. Y te traigo un último concepto de Latinoamérica, un ejemplo bien concreto, una empresa chilena que se fundó en 1957, que se llama Grupo Quiñenco de Chile y es controlado por la familia Luxic. Es un holding de gran escala con participación familiar dominante. Vamos ahora sí a ver los principales conflictos que suceden en las empresas familiares. El primero que podemos encontrar es la confusión entre familia y empresa en cuanto a los roles. Suele existir favoritismo, suelen existir creencias sobre el otro. Pasa mucho con los cónyuges de los hermanos implicados, por ejemplo, que la información se distorsiona. Suele existir mucho esto de padre a hijo, que nos cuesta relacionarnos con nuestros hijos cuando están adentro de la empresa o a los hijos con sus progenitores, porque se confunde mucho. Nuestro papá dentro de la empresa es nuestro jefe, afuera es nuestro papá. Suele ser súper complejo esto de confundir los roles cuando estamos adentro de la empresa y cuando estamos afuera. También con esto de los roles suelen haber muchas expectativas no explícitas, es decir, que damos por sentadas ciertas cosas. Por ejemplo, emprendemos en pareja y como una persona hace muchas cosas en la casa, pretende hacer poco en la empresa o viceversa. Son cosas que damos por sentadas porque somos un todo, somos una familia, pero también somos una empresa.
y esas cosas cuando no quedan claras son cuando se generan los conflictos. También respecto a los roles generan emociones en las empresas familiares. Entonces puede que no nos llevemos muy bien de toda la vida con un tío, por ejemplo, que está dentro del directorio de la empresa familiar y se nos mezclen estas cuestiones de que, no sé, discutamos con el director de la empresa no porque está tomando una decisión errónea o porque creemos que lo que dice está errado, sino porque es mi tío y me cae mal de toda la vida. Entonces, ese tipo de emociones suelen interferir mucho en los roles a la hora de ser ejecutivos y de ser eficientes y trabajar con familia dentro de la empresa. Otro tema que genera muchísimos conflictos es la sucesión. Suele haber muchos conflictos respecto al pasaje de una generación a la otra. Lo principal es no tener un claro plan de sucesión, o sea, no hablar de esto cuando todos somos jóvenes, sino que esperar al día en que el más grande, el familiar más grande de la empresa ya se tiene que retirar, incluso a veces por enfermedad, y no tenemos un claro plan, ni los hijos están involucrados, quizás se involucraron hermanos pero no hijos, entonces ahí empiezan los conflictos porque necesitamos meter gente joven, queremos que nuestros hijos hereden la empresa, pero nunca hicimos un plan y ahora es un poco tarde para hacerlo de la noche a la mañana. Otra cosa que suele pasar un montón es el conflicto entre las generaciones respecto a la tecnología y la innovación. Tenemos los típicos dueños o creadores de la empresa que piensan que como antes se hizo así, siempre se tiene que seguir haciendo así. Y la realidad es que los jóvenes muchas veces tienen ideas mucho mejores, están más ayornados con los últimos procesos, las últimas tecnologías y se generan muchas rispideces cuando los hijos o los nietos quieren incorporar nuevas tendencias, nuevas tecnologías, nuevas formas de hacer las cosas a las empresas y tenemos un dueño, un fundador muy arraigado a lo que se hacía antes y como se hacía antes funcionaba, tiene que seguir siendo como se hacía antes. Esto suele, por un lado, generar mucha resistencia al diálogo y mucha frustración en los jóvenes. Los jóvenes muchas veces terminan diciendo, ok, porque además lo sé de un caso muy cercano que le dijo, ¿no querés mejorar esto? ¿No querés empezar a vender con publicidad paga? Perfecto, entonces yo me salgo y esta persona se creó una empresa y hoy es dueño de negocio súper exitoso. Y lamentablemente cortó con el legado familiar, porque su padre no lo supo entender, ni lo supo acompañar, ni lo supo apoyar en todo esto que era espectacular que él traía, que era una forma de vender online el producto que comercializaba el padre hace un montón de años. Lo que pasa muchas veces es que incluso habiendo algún tipo de plan implícito en el día a día de sucesión, es que los sucesores no están preparados profesionalmente para tomar un rol de tanta envergadura como es tomar el mando de una empresa. Entonces, hay que hacer un plan, pero también hay que capacitar a las personas que van a heredar la empresa para que puedan llevarla adelante. Y cuando todo este episodio está referenciado a pequeñas y medianas empresas, no se piensen que estoy hablando de empresas gigantes, que en realidad las empresas gigantes empezaron como empresas súper pequeñitas y la gran mayoría como empresas familiares. Entonces, estés viendo el episodio, tengas 2 empleados o 50, te va a servir igual porque los conceptos son los mismos. Y para terminar este punto, no hay que caer en el típico ciclo de la pobreza donde el abuelo se rompe el alma y se saca el pellejo intentando construir un negocio. El hijo de ese abuelo nace con menos dificultades económicas, en un lugar un poco más cómodo y sigue trabajando para el beneficio de esa familia, aunque a veces quizás no con la misma pasión que ese socio fundador. Y después tenemos al nieto de ese abuelo que nace en un entorno de riqueza absoluta, con 0 disciplina, 0 motivación, porque heredó todo de una forma como muy rápida y muy lineal y no le ve el sentido a seguirse rompiendo el alma por esa empresa. ¿Y por qué se llama el ciclo de la pobreza? Porque vuelve esta persona, obviamente el nieto que no hace nada por mantener la riqueza no se mantiene sola y vuelve a empobrecer a la familia y el ciclo comienza a rodar de nuevo. Vamos al tercer punto que es súper interesante, que es la distribución de la propiedad y la participación desigual de los socios familiares. Tenemos siempre una gran disputa de a quién le pertenece qué porcentaje. Si bien en lo legal puede llegar a haber algo escrito, pero muchas veces en el día a día se generan estas rispideces producto de que hay personas que le meten mucha más energía y tiempo a la empresa y otras que no tanto,
pero entienden que legalmente tienen el mismo derecho y acá empiezan los conflictos. Suelen haber muchas rispideces entre esos dueños silenciosos y los dueños activos, que pueden ser, por ejemplo, 3 hermanos, donde haya uno que se haya involucrado mucho, que trabaje todos los días para la empresa, otro que vaya 2 veces a la oficina y tome algunas decisiones, se involucre en algunas cuestiones, y otro que sea un hermano artista que no le interesa en absoluto nada de la empresa, pero es igualmente dueño por herencia de esa empresa. Entonces, igualmente le debería importar qué pasa con esa empresa, porque es igual heredero que los otros 2 hermanos de ese patrimonio familiar. Y hay un último punto que tampoco se planifica, porque muchas veces la verdad es que no se puede planificar en sí mismo, pero hay que tenerlo como mapeado, que muchas veces es súper lamentable ver casos de empresas que se terminan disolviendo completamente después de años y años de construcción, de esfuerzo, de sacrificio, por divorcios, por salidas repentinas de familiares que hacen caer toda la estructura de la empresa, o también obviamente por muertes repentinas que dejan totalmente en desventaja a la empresa y no puede seguir operando y funcionando con normalidad y tienen que disolverla. El cuarto punto que quiero traer hoy, que me parece súper clave y genera muchas dificultades y conflictos en las empresas familiares, son las remuneraciones, los bonos y las utilidades. Empleados que por ser familia sienten que tienen que tener una remuneración adicional a quizás otros compañeros de trabajo. Conflictos en la reinversión, o sea que los socios no se ponen de acuerdo en cuánto reinvertir. Hay uno que quiere sacar para disfrutar la vida y otro que solo quiere dejar todo dentro del negocio para reinvertirlo. Y acá hay una que me acuerdo de un caso puntual que obviamente no voy a nombrar, donde la transparencia, que es este tercer ítem que quería mencionar, no es muy buena, no hay tanta transparencia, entonces por ejemplo, el dueño retira y no se sabe mucho ni para qué, ni por qué concepto, ni si a los demás familiares les parece justo, porque puede ser que haya un dueño, que haya un par de hijos involucrados y que haya otros hijos no involucrados. Entonces, todos estamos trabajando para esta empresa que es familiar. El dueño es el dueño, o sea, no se le puede cuestionar por qué saca, pero a la vez nos perjudica a todos porque compromete los márgenes y la rentabilidad del negocio. Entonces ahí también se suelen dar muchos conflictos de cuando los dueños retiran a mansalva sin dar explicaciones y eso quita muchísima transparencia a la gestión de la empresa, a la gestión familiar de la empresa. El quinto punto que quiero traer hoy para conversar con ustedes es la toma de decisiones y la dirección estratégica de esta pequeña o mediana empresa familiar. Acá quiero decir algo como muy liso y llano, ¿no? Por más de que sea familiar, siempre va a tener que haber un director en la empresa. O sea, tiene que haber un mando directivo que baje la línea a toda la empresa. A veces no es un director, es un directorio, pero alguien tiene que mandar, sea por votación de mayoría, tiene que haber una forma de tomar decisiones que esté estructurada, estipulada y le parezca justo esto a todas las partes. Porque, por ejemplo, si son 2 hermanos que están involucrados y un hermano que no está involucrado, entonces a ese que no está involucrado le preguntamos si vamos a invertir en la empresa que es de los 3 tal cosas, que vamos a sacar un crédito en el banco de tal otra, porque la empresa sigue siendo familiar, la empresa es de los 3 en igual parte, porque vamos a suponer que la heredaron y sus padres ya no viven y los 3 hermanos son dueños de ese capital, de ese activo. Entonces, ahí van a tener que tener un protocolo escrito de cómo se toman esas decisiones, porque si no, la empresa no va a tener rumbo, va a ser como un barco sin timón. Y por último, de este punto de la dirección estratégica, es lo que les comenté anteriormente, que pasa mucho cuando los jóvenes se involucran o personas con cabezas como más innovadoras y hay resistencia al cambio de parte de quizás progenitores o personas más adultas que vieron nacer y crecer a la empresa, y esto genera mucha frustración en los que entran, también mucha frustración en los que están porque no quieren ceder el control. Entonces acá lo de siempre, ¿no? Sentarnos a conversar, ver pros y contras. Y también una cosa interesante que escuché en un podcast es que los hijos, cuando los padres trabajan en la empresa o los abuelos,
que no vean a la empresa como algo negativo, que les roba tiempo a sus padres, que siempre, nunca hay plata para la familia porque la empresa tiene que crecer, porque la empresa no sé qué, no me puedo ir de vacaciones porque tengo que cubrir a fulanito. Como que para los jóvenes sea un lugar que cuando crecieron en su infancia, sea un lugar al cual aspiran pertenecer porque tienen una linda imagen, tienen buenos recuerdos asociados a la empresa y no recuerdos todos negativos que me va a querer hacer irme, digamos, de ese lugar. El punto número 6 que les quiero comentar es el tema del financiamiento, el acceso a capital que tienen las empresas familiares. Acá pasan dos cosas. Muchas veces las empresas familiares pueden llegar a poner en riesgo la empresa por asfixiarla, es decir, darle préstamos a los socios sin que esto quede bien escrito, sin que haya un cash flow claro, sin que quede bien claro cuándo eso lo va a devolver el socio. Puede ser al revés, puede ser que la empresa le preste a los socios o los socios le prestan a la empresa. Si los socios inyectan capital, que quede bien claro por qué, en qué se va a destinar, cuándo la empresa le va a devolver ese capital al socio, etcétera, porque eso genera muchos conflictos y sobre todo pone en riesgo a la empresa en sí misma y por ende a todo el núcleo familiar. Y el otro punto es la dependencia de la deuda en la familia, es decir, que suelen contraer deuda dentro de la familia. Y lo otro es la dependencia excesiva de los préstamos como entre familia, ¿no? En vez de acudir a entidades bancarias, un poco muchas veces por la facilidad de mejores tasas, acudimos demasiado a préstamos entre socios para capitalizar la empresa y esto de nuevo puede generar mucho malentendido, malestar o incluso comprometer a miembros de la familia a costas de sacar la empresa a flote. En el lugar número 8 tenemos algo que lo mencionamos bien al principio, así como al pasar, que son los conflictos emocionales dentro de la empresa familiar, que como les decía, pueden haber rivalidades anteriores, es decir, tíos lejanos o un tío con un sobrino que antes de involucrarse en la empresa tenían algún tipo de conflicto y obviamente cuando se ponen a trabajar juntos eso se vuelve mucho peor. Se genera también entre cuñados, cuñadas, cuando la información sobre todo no es muy clara y quizás están de nuevo el caso de los 3 hermanos, 2 que están involucrados, entonces las 3 parejas de los 3 hermanos tienen poca información, vamos a suponer que no trabajan en la empresa, pero van como recibiendo de costado información que también afecta a sus patrimonios familiares porque de eso viven. Entonces suelen haber muchos conflictos por temas emocionales dentro de las empresas. Otro tema que acá pasa hasta en las mejores familias es barrer abajo de la alfombra, ¿no? Cosas que no decimos, cosas que ocultamos, cosas que no, como es familia no voy a decir esto porque como es familia estoy atado o atada de acá hasta que me muera esta persona, entonces no voy a blanquear esta información o esto que siento porque tengo que seguir manteniendo este vínculo incluso más allá de esta empresa. Y lo último, y también referido a los cónyuges, es que muchas veces los cónyuges meten fichas y meten púa y meten comentarios que alimentan a la toma de decisiones interna en la empresa cuando en realidad ellos no son socios directos ni quizás pueden ser socios directos porque comparten patrimonio con su pareja, pero no son parte de la empresa activamente, no trabajan, no toman decisiones, etc. Entonces eso también suele pasar mucho que le meten en la cabeza cosas a sus parejas y después terminan generando conflictos incluso adentro de la empresa. Y el último punto, el punto número 9 de esto que les armé para un poco clarificar cuáles son los principales conflictos de las empresas familiares, es el tema del cambio de legado por un cambio de época. Estamos, por lo menos actualmente cuando estoy grabando este video, en un cambio de paradigma que lo trajo la inteligencia artificial. Entonces, si justo la sucesión de la empresa agarró a las personas hace 5 años atrás o 2 años atrás, cuando se empezó a utilizar de forma mucho más masiva la inteligencia artificial, puede que esto haya chocado mucho en las empresas familiares, por ejemplo, porque antes el trato era personalizado y ahora pasa a ser con un agente de inteligencia artificial, porque las cosas son más digitales y las personas de antes están más acostumbrados a lo físico, a ver a las cosas tangibles, a la oficina física, etc. Y todo esto genera muchos conflictos a la hora de definir el rumbo de la empresa, ¿no? Algo tan importante como ¿para dónde vamos a ir? ¿Para acá, muchachos, o para acá? Hay que definir, hay que decidir.
y todo esto con los cambios de paradigmas entre generaciones se complica un montón. Y obviamente acá el riesgo más alto es que la empresa se funda, es que no se pongan de acuerdo en la sucesión, en el cambio generacional, en la adaptación de una nueva generación que entra, que eso genere tanto ruido que se termine disolviendo la empresa, porque ni los dueños pueden seguir por un tema de edad, ni los que entran, los más jóvenes, quieran seguir la empresa, porque no están alineados con esa visión, esa forma de hacer las cosas, y como los dueños no quieren cambiarlo, porque muchas veces se salen más de la operativa diaria, pero no se salen de la toma de decisiones importantes. Entonces, todo eso realmente genera muchas dificultades, pero ya vamos a ir viendo cómo se solucionan estas cosas, ¿no? Y la gran base de todo es una buena comunicación. Son reuniones semanales, son acuerdos escritos de qué implica tu rol, qué implica mi rol, quién puede tomar estas decisiones, cómo cuentan los votos, quiénes votan y un montón de cosas que básicamente conversando la gente se entiende. Entonces, ahora vamos a ver qué tenemos que tener en cuenta para tener una empresa familiar saludable. Lo primero es una clara distinción entre familia y empresa. Y esto no quiere decir que cuando llegues a tu casa no puedes hablar más de la empresa, porque esto es inviable, o sea, es algo poco difícil de creer que vamos a poder separar cuando lleguemos a casa. Vamos a seguir hablando de la empresa familiar porque es algo que nos implica a todos. Entonces, esto que a veces dicen, uy, no, hay que cortar con el laburo, en una empresa familiar, para mí, es imposible. Pero acá con lo que me refiero en separar familia de empresa, es decir, cuentas bancarias separadas, por favor, primero y principal. La familia tiene una cuenta, la empresa tiene otra, y si son más de una familia dentro de la familia involucradas, cada familia su cuenta bancaria y la empresa tiene una cuenta bancaria donde gestiona sus pagos y sus ingresos. También en esto de distinguir tenemos que establecer protocolos claros de sueldos, distribución de utilidades. Esto no puede, y me voy a detener acá, no puede ser a demanda. No podemos retirar utilidades a demanda, de ninguna forma, ni siquiera a nuestra empresa cuando somos una unipersonal, no deberíamos retirar utilidades a demanda. Deberíamos tener algo establecido y cumplirlo. Nos sacamos un sueldo mensual de tanto y utilidades a fin de año, fin. Y si algún año hay que hacer una reinversión en sistemas, entonces la utilidad no la retiramos por completo, retiramos el 50% porque el otro se reinvierte al negocio. Esa tiene que ser una cosa que esté definida y que esté definida y se cumpla, no solo que esté en un papel que nos olvidamos dónde está. Lo segundo es, y no importa si son pocos integrantes en la empresa y pocos integrantes de la familia en la empresa, y es que tiene que haber 3 documentos redactados imprescindibles. Uno es la constitución familiar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles son los valores que van a regir esa empresa? Más allá de los valores familiares, es cuáles son los valores que van a regir a esa empresa, porque esa empresa no es solo esa familia, es mucho más. ¿Cuáles son las reglas de entrada y salida? ¿Quién entra y quién sale? Ahora lo vamos a ver específicamente con un caso que es los casos de los hijos, o sea, cuándo entran en esa jugada los hijos. El segundo documento es una política de empleo de familiares. ¿Qué quiere decir esto? Es qué requisitos debe cumplir el familiar para entrar, qué sueldos le vamos a asignar a estos puestos, que ojalá en mi recomendación sean sueldos de mercado, o sea, no por ser familia tenés que ganar más, carece de sentido, y qué evaluación le vamos a hacer a estas personas, que ojalá también sea la misma que le hacemos a cualquier otra persona de la empresa. Y el último documento, y diría de los más importantes, es el acuerdo de compra y venta de acciones dentro de la empresa. ¿Cómo se evalúa? ¿Qué pasa si alguien se divorcia, se separa, fallece? O sea, dejar todo eso escrito, que obviamente nos podemos apoyar en un abogado, en alguien que nos asista en la creación de estos documentos, pero necesitamos tenerlos y necesitamos que se cumplan, porque de nada sirve tenerlos y después cuando pasan las cosas no las cumplimos. Estas 3 formas o estos 3 documentos bajan el caos interpersonal y evitan los litigios caros, porque no es el primer caso en donde toda la familia queda peleada en juicio por cosas que se podrían haber evitado, por acuerdos que se podrían haber creado antes de los conflictos. ¿Qué más hay que tener en cuenta cuando tenemos una empresa familiar y queremos que funcione bien, que esté en estado saludable? Que el sueldo es diferente a los dividendos. El sueldo es por desempeño y debe estar a valores de mercado,
y los dividendos son por ser dueño en la participación que sea. Hay muchos casos en los cuales se generan muchos conflictos. El típico caso son los hermanos, de nuevo, que trabajan, por ejemplo, se me viene un caso a la mente incluso de una alumna que tenía el problema de que, claro, el hermano que no trabajaba retiraba igual de la empresa y ella le pagaban un sueldo por ser parte de la empresa que era menor a los retiros del hermano, que el hermano ni siquiera es que trabajaba todos los días en la empresa. Entonces eso generaba muchísimo conflicto entre ella y el hermano y obviamente el padre es como que no intervenía mucho, era como, bueno, esta empresa la van a seguir gestionando ustedes, arréglense como puedan y era realmente muy complejo de lidiar. Otro punto clave, que en realidad es en todas las empresas, pero diría que en las empresas familiares hay que hacer a veces un poco más de énfasis en esto, es que por más de que tengamos todos la misma pasión, las mismas ganas de sacar a la empresa adelante, hay que medir, hay que tener KPIs, hay que tener indicadores de ventas, de prospección, de satisfacción del cliente y eso se debe llevar de la forma más prolija y profesional posible porque es la única forma de saber cómo está performando la empresa. Y también otra cosa que estudiando me di cuenta que los dueños de negocio y de las empresas familiares muchas veces, por ejemplo, un abuelo creó una empresa de camiones. El hijo de este abuelo, su sueño siempre fue tener cuantos más camiones mejor. Y el nieto nace con esto de llevémosla, no sé, internacionalicemos la empresa y llevemos viajes a, no sé, toda Latinoamérica en estos camiones. En realidad ninguno de los tres, o quizás el primero, estuvo viendo más estos márgenes claves, estos KPIs claves, como por ejemplo la rentabilidad de la empresa, pero como que con las generaciones a veces se va perdiendo el foco, ¿no? Como que perseguimos más un sueño de lo que en realidad deberíamos estar mirando los indicadores. Entonces, por las dudas, hago esta aclaración de que en las empresas familiares, creo yo, en mi humilde opinión, que es aún más relevante estar arriba de los números porque puede pasar esto, que por la pasión y por la entrega que hacemos para con la empresa, nos olvidemos de lo más importante que son los números y hay que ver si es rentable o no es rentable. Eso es lo que nos va a contar la realidad de la empresa. Luego, como ya dijimos, el plan de sucesión, que el plan esté claro, que se entrene a los hijos, en el caso de que sean los hijos o los sobrinos, haya un plan de entrenamiento, que las personas que quieran ingresar a la empresa de verdad quieran hacerlo, que lo quieran hacer por pasión, por ganas de sumar y no por conseguir un puesto fácil del cual nunca me van a echar, o sea, que haya un genuino interés respecto al rubro al que se dedica la empresa. Acá la regla de oro es empezar unos años antes con la sucesión, no esperar a que pase un fallecimiento, una separación, una edad avanzada, una enfermedad para heredar la empresa a otras personas. Que incluso esto se puede hacer, que muchas veces es complejo, pero sirve hacer mientras los que crearon la empresa, los dueños y creadores de la empresa están todavía en la empresa. Entonces los hijos aprenden un montón de ellos y después pueden los más grandes retirarse con tranquilidad. Y por último, una mención especial a la pareja, o sea que cuando sumamos a nuestra pareja a la empresa o al emprendimiento, clave tener contratos súper establecidos, roles súper definidos, que no entre porque es mi pareja, sino que entre porque tiene algo para aportar a la empresa, porque nos complementamos, porque es destacada o destacado en tal materia y le va a sumar a la empresa, no porque es esposo de, prima de, sobrino de, sino porque tiene algo para aportar a la empresa. Otro temazo que les anticipé que lo íbamos a ver. ¿Cuándo incorporar a los hijos? Esta es una pregunta que se hacen muchos dueños de negocio. ¿Vale la pena o no? ¿Será un problema o no? Lo primero que les digo y les repaso es lo anterior, que los hijos no vean a la empresa como algo negativo, como algo que siempre les robó a la mamá o al papá, que les dejó sin vacaciones porque no había fondos, porque había que cubrir a tal empleado. Que realmente intenten hacerlo ameno, que se hable en casa de la empresa, sí, pero que no sea como una cosa que solo se hable de eso, así que eso me parece clave. Y también me parece clave que los hijos quieran hacerlo, que respetemos obviamente esa decisión de, che, no me interesa el rubro, y puede parecer muy obvio, pero he visto muchos casos donde los padres se ponen muy insistentes, porque es como el sueño de toda la vida que el hijo siga ese estudio contable, ese estudio de abogados, esa empresa, esa ferretería, esa carnicería, y los hijos capaz no quieren saber de nada. Entonces también validar ese sentimiento y bueno, y
Yo me deslomé haciendo la empresa, pero me deslomé por mí y para darle el mejor futuro a mis hijos. Y bueno, y si hasta acá llegó, hasta acá llegó. Da mucha tristeza muchas veces, pero es lo mejor, porque incorporar a hijos que no estén bien, que no estén alineados a la empresa, va a generar resultados mucho peores de los que estamos teniendo ahora. Hay una escuela de pensamiento que dice que las personas se tienen que formar afuera para luego incorporarse a las empresas familiares. Y me acuerdo de estar trabajando hace ya más de 10 años con una chica que el padre tenía la representación de una empresa muy grande en Uruguay, de una marca, y que ella estaba trabajando conmigo, ganando 2,50 mangos y como haciéndose de abajo, ¿no? Después hizo experiencias afuera incluso y todo, pero ella lo hacía porque ella quería, nadie se lo había dicho. Ella quería formarse afuera, curtirse y después entrar a la empresa familiar. Y fue lo que hizo, y ahora le está yendo muy bien. Ahora bien, si bien esto es la sugerencia de muchos, en mi caso personal no lo creo tan mandatorio, esto de que tenga que curtirse afuera para después saber lo que es venir a trabajar. Yo creo que si las cosas están claras, si los roles están bien pagos a nivel mercado, o sea, no es que te voy a pagar más porque sos hijo de, las tareas lo mismo, los horarios lo mismo, no puede haber una distinción entre, no, porque fulanito es hijo de tal, no va los sábados a trabajar y todos los demás van los sábados. Esas cosas generan mucho ruido en la empresa. Entonces, mientras eso no exista y vaya a ser un empleado más, yo creo que la persona puede empezar cuando quiera. No tiene que ir a formarse y a curtirse afuera para después hacer carrera en la empresa familiar. Pero hay muchos que dicen que sí, que después de terminar la universidad se tiene que ir a hacer unos años a alguna empresa extra, X, y luego ingresar en la empresa familiar. Algo importantísimo de acá cuando se incorpora el hijo, que como dijimos es cuando el hijo quiere, no cuando el padre quiere, hay que tener muchas conversaciones y muchas cosas definidas, entre ellas el rol, el jefe y la remuneración. Y acá una cosa que también me acuerdo que escuché es que a mi entender no es necesario, y también hay dos escuelas, hay una que dice que tiene que en la empresa familiar empezar de abajo, nivel, tenemos una gasolinera y tiene que empezar llenando los tanques de nafta de los autos, esa es una escuela, y hay otra que si el chico recibido de economista no tiene que pasar por los surtidores, sino que puede ir a la oficina directo y no pasa nada. Yo soy más de esa escuela, de que si la persona se formó, no importa si es hijo o no es hijo de, se formó para un trabajo más administrativo, porque va a empezar en la pista, ¿no? Pero bueno, de ahí son opiniones, pero creo que hay un poco de esto de ego del dueño, de como yo me rompí el alma y empecé de abajo y era muy pobre y tal, como que queremos ver sufrir al otro, pero no desde ese lugar de hacerle un mal, sino de que después valore lo que tiene. Yo creo que hay muchas formas de hacer valorar a un hijo lo que tiene y no sería para mí esa la más óptima. Pero bueno, de nuevo acá son opiniones. Y después otra cosa que también escuché que está buena hacer es darle como grandes responsabilidades dentro de pequeñas áreas. ¿Qué quiere decir? Ok, sos familia, quiero verte crecer acá, quiero hacerte ver, quiero verte evolucionar, quiero que hagas carrera, perfecto. Te quiero dar grandes responsabilidades, pero te acabas de recibir de economista. Entonces, en una pequeña área te voy a dar una gran responsabilidad. Esto quiere decir que capaz se encarga, es el único responsable de hacer las compras de X insumo en la empresa, que no es crítico, pero es muy importante y que nadie más lo va a hacer. Entonces es una gran responsabilidad, pero en una pequeña área del negocio que no va a impactar en ventas o en algo crítico. ¿Y cuáles son, para terminar este punto, las señales cuando vemos, o sea, ¿y cuáles son, para terminar este punto, las cosas que tenemos que tener en cuenta? ¿Y cuáles son las señales que tenemos que atender y que nos dicen que todavía no es momento? Cuando no hay un rol claro, o sea, no inventar un rol, eso no lo queremos. Entonces, cuando no está claro qué rol le vamos a dar, es una mala señal de incorporar a tu hijo o a tu sobrino en la empresa, que esto pasa mucho también, ¿no? Por querer darle laburo a un familiar, le inventamos un rol, lo enchufamos de algún lado y eso genera problemas. Cuando no hay presupuesto, o sea, queremos darle trabajo, existe una demanda dentro de la empresa, pero no hay presupuesto. Entonces, comprometemos a las finanzas de la empresa para darle lugar a un miembro de la familia que sí lo necesitamos, pero capaz ahora no. Eso es una señal para decir todavía no. Y una señal de que todavía no o que quizás nunca es el momento es ver cuando hay rispideces anteriores a la empresa. O sea que si vamos a incorporar un sobrino que sabemos que con
otro hermano nuestro tuvo algún problema, algún conflicto en el pasado, y quizás sería bueno que primero se sienten a hablar, que resuelvan el conflicto y que recién después podamos incorporar a esa persona. Entonces, siempre intentar que cuando vamos a incorporar a alguien, así como lo hacemos con cualquier otra persona que no sea familiar, que la relación esté lo más limpia posible. ¿Conviene meter a tu pareja, sí o no? Les dije que íbamos a hablar de este tema que tanto también sale cuando hablamos de empresas familiares. ¿Cuándo sí? Cuando hay complementariedad. Cuando hay complementariedad en los roles, es decir, vos sos muy bueno en ventas, yo soy muy bueno planillando, o sea, en lo administrativo, vos tenés una cabeza muy soñadora, yo soy más conservador, ¿no? Cuando nos complementamos y vamos a hacer un buen equipo de trabajo. Cuando somos los dos, por ejemplo, muy arriesgados, o cuando somos los dos muy conservadores, o los dos muy buenos vendedores y nadie se queda como haciendo el trabajo aburrido del planilleo, ahí no les recomiendo para nada asociarse con su pareja. ¿Por qué? Porque van a luchar por competir en la misma área, en el mismo trabajo, y porque no les va a llevar a buenos resultados, porque el equipo mejor es aquel que se complementa. Lo otro que les recomiendo es sueldo de mercado también, o sea, establecerse un sueldo de mercado, no un sueldo estrafalario, y una salida pactada, o sea, si nos separamos, ¿qué pasa? Si tenemos hijos, ¿qué pasa? Si me enfermo, ¿qué pasa? O sea, establecer un acuerdo de salida. ¿Qué pasa si las cosas no funcionan bien? O si me quiero salir. Esto no solo mejora el día que llegue ese conflicto, esa enfermedad, esa separación, sino que mejora el día a día porque trabajamos mucho más tranquilos sabiendo que está todo en orden, está todo hablado, hay un contrato de salida, tenemos claros los roles, cobro un sueldo de mercado, retiro utilidades solo a fin de año. Está como toda la cancha marcada, podemos trabajar con tranquilidad. ¿Cuándo no cuándo no traer a tu pareja a formar parte de la empresa familiar? Cuando entra como para dar una mano, como porque la queremos ayudar a nuestra pareja porque está sin trabajo, o porque tiene mucho tiempo libre. Cuando no hay una real razón ni hay una demanda de parte de la empresa real de ese rol. También es muy perjudicial para la empresa si ya hay un conflicto preestablecido en la pareja. Asociarse es como cuando se elige tener un hijo para mejorar la relación. Ya sabemos que no va a funcionar, pero la gente igual lo hace. Bueno, esto sería el mismo caso. Y lo ideal siempre es obviamente una vez que empiezan a trabajar juntos, los socios familiares que son pareja, para la pareja es muy beneficioso generar espacios donde no se hable de trabajo, así sea una cita de 1 hora, para volver a reencontrarse como pareja, porque suele pasar muchísimo de esto que después ya no sabemos ni qué somos, porque nos vemos en casa, nos vemos en el trabajo, hablamos todo el día de trabajo, y está buenísimo. Y en general yo tengo mínimo 5 o 6 ejemplos de parejas que sé que si no hubieran estado juntos no hubieran llegado a donde llegaron. Suele ser una persona muy visible y la otra persona que está atrás, como de back office, como sosteniendo todo, y el otro es la cara visible del negocio, pero las parejas que funcionan bien laburando se potencian de forma impresionante, y de verdad que lo he visto en varios casos que han despegado, y creo que es esa sinergia, ese equipo complementario que hace que se despegue mucho más que una empresa que no son pareja. La clave también está en, por supuesto, cuentas bancarias separadas, la empresa es la empresa, la familia es la familia, presupuestos separados, sueldos establecidos, como ya lo dijimos varias veces, evitar un concepto que se llama doble firma emocional, es decir, como hacer ese double check con el otro, pero más emocional y no desde lo frío y lo analítico, ¿no? De tomar esas decisiones que quizás hay, por ejemplo, me imagino una pareja que tenga uno que sea el área comercial y el otro la cabeza del área de servicio. Entonces, ¿por qué el director de área de servicio, de entrega de servicio, tiene que cuestionarle qué hace cuando un cliente se queja? No debería ser como ese chequeo más emocional de que capaz a nuestra pareja la buscamos por algunas cuestiones emocionales de todos los días, pero en ese rol que estoy cumpliendo como directora de entrega de servicio, no debo ir a consultarle estas cuestiones a mi esposo, que a la vez es el director de la otra área importante de la empresa. Así que bueno, como ven, muchos beneficios vamos viendo por ahora y algunas contras. Hijos que aportan de manera desigual a la empresa, que son igual dueños, en cuanto a tiempos, en cuanto a habilidades y en cuanto a resultados. Vamos a ver qué nos encontramos con este tema.
Es un clásico para empezar. Mismo apellido, aportes distintos, como dijimos, en tiempo, en resultados, en pasión, en disponibilidad, etc. Y eso obviamente genera tensión por sueldos, por dividendos, por bonos, por poder, por ego, etc. ¿Cómo vamos a ordenar esto? Ya un poco lo fuimos viendo, pero vamos a pasar punto por punto. 1. Sueldo por rol. Esto te recomiendo hacer un benchmark externo. ¿Qué quiere decir? Ver sueldos del mercado, comparar. Bonos por KPIs, es decir, incentivos por métricas claras, no porque sos el hijo de, no por antigüedad o por lo que sea, sino por resultados, por métricas que dieron ciertos resultados. Dividendos por lo que la ley dice de quién es dueño en qué parte, no por quién trabaja más o quién aporta menos, etc. Valuación y salida, recuerden tener claros acuerdos de si alguien quiere o debe salirse. Y acá encontré también estudios que afirman que las empresas familiares que buscaron ayuda externa para resolver conflictos y para establecer todas estas cláusulas les fue mucho mejor que a las que no buscaron ayuda. Así que bueno, acá les paso a decir lo que siempre digo, ¿no? Asesórense, busquen ayuda, entiendan sus números, porque a partir de eso van a poder generar buenos acuerdos entre familia. Bueno, vamos llegando al final de este episodio y no quiero dejar de recordarte que te suscribas a este canal, que le reenvíes este episodio a un amigo, una amiga que sepas que tiene empresa familiar, que está pasando por algún relajo de este tipo y que quizás pueda ayudarlo o ayudarle a este episodio. Recordá ponerle 5 estrellas en Spotify, me gusta el episodio, te suscribís acá en la campanita para que te lleguen las primicias, los episodios cuando recién los lanzo. Y vamos con los últimos 2 puntos que son pros y contras de tener una empresa familiar o formar parte de una empresa familiar y algunas curiosidades que es lo último con lo que cierro el episodio. Vamos con los pros de tener una empresa familiar. Primer pro, el horizonte a largo plazo. Eso nos da más paciencia para reinvertir, nos da más ganas de reinvertir y de construir una marca, un patrimonio a largo plazo. Velocidad en la toma de decisiones porque hay poca burocracia, suele haber poca burocracia porque los dueños son más accesibles. Y confianza y lealtad. Se supone que estamos trabajando con familia y por ende tenemos más confianza que si fueran meros desconocidos. Y tenemos lo que se llama un concepto que es capital paciente. Esto quiere decir que las empresas familiares suelen ser las que resisten mejor a las crisis porque suelen tolerar mejor los ciclos, ya han pasado quizás por un ciclo similar, porque priorizan la continuidad ante todo, porque de eso depende el bienestar de toda la familia, y porque no van con metas cortoplacistas. ¿Cuáles son las contras de tener una empresa familiar? Obviamente, como todo, las tiene. La confusión de roles de la que tanto hablamos, los retiros de los dueños a mansalva, sin explicaciones, la falta de transparencia, esto de pensar que como es mi empresa, saco y no importa nada, y esto genera mucha rispidez y incluso la posibilidad de fundir la empresa. Acá tengo un caso para contarles también de una persona que forma parte del programa, que cuando ingresó nos contó de que perdió toda su familia por mal gestión de la empresa familiar, porque suelen, les diría que eso, más del 60% de los empresarios en Más Orden Más Dinero son empresas familiares, muy pocos son amigos, la mayoría son familia, y el caso de esta persona nos contaba que, claro, su empresa era familiar y cuando tomó malas decisiones por no conocer sus números, no solo fundió la empresa, sino fundió la familia, porque la pareja no pudo sostener todo esto, ni a nivel emocional ni a nivel económico, y se terminó disolviendo la familia a causa de que la empresa familiar se fundió. Entonces esto no es broma. Las empresas familiares sostienen familias. Entonces si se funde la empresa, se funde o se separa, se distorsiona toda la familia. Entonces es clave que trabajemos en pos de hacer crecer la empresa, mantenerla transparente, que no haya conflictos, etc. Otra contra es el nepotismo mal gestionado. ¿Qué significa este término? Es cuando le asignamos el típico puesto a un familiar porque queremos que sea de confianza y tal, pero sin que la persona quizás tenga las habilidades para el cargo. Es como que lo ponemos ahí por ser familia y no por otra cosa. Entonces, eso es una contra que pasa mucho porque es como que a veces eso, queremos a alguien de confianza en tal rol
y en vez de centrarnos más en la capacidad técnica de esa persona a la hora de gestionar ese rol, nos centramos en que es familiar y por eso lo terminamos contratando. Y la última gran contra que también hablamos mucho es el tema de la sucesión, que muchas veces no se planifica y las sucesiones suelen muchas veces terminar disolviendo a las empresas, lo cual es una pena. Vamos con lo último ahora sí para cerrar este episodio que estuvo increíble y donde también aprendí un montón preparándolo, y es algunas curiosidades sobre las empresas familiares. Según estudios que hizo la consultora McKinsey, que se las cité al principio de este episodio, las empresas familiares suelen ser más rentables a largo plazo. El estudio muestra que en promedio las empresas familiares en rentabilidad y en crecimiento a las empresas no familiares, siempre que éstas logran profesionalizarse. Obviamente que las empresas familiares que quedan ahí estancadas, sin digitalizarse, etcétera, no logran esto. ¿Por qué es esto? Porque tienden a reinvertir más, o sea que quieren reinvertir constantemente para hacer crecer el negocio, suelen endeudarse menos, son como un poco más conservadores y suelen cuidar un poco más el flujo y realmente no dependen de resultados trimestrales o semestrales como las grandes corporaciones, sino que lo ven todo mucho más a largo plazo y eso hace que sean más rentables en el largo plazo, porque se preocupan justamente de un marco temporal mucho más largo. Otro tema muy interesante, una curiosidad, es que suelen resistir mejor a las crisis y esto también está estudiado y hay estudios que lo respaldan. En América Latina, en el 2020, sufrimos del COVID, que fue algo mundial, y se estudió que las empresas familiares fueron las que más subsistieron versus las no familiares. ¿Por qué? Porque el factor familia genera más compromiso, genera esto de seamos austeros, banquemos la crisis y salgamos como familia a flote. Porque no es que está una persona implicada, está la familia entera implicada. Es lo que decía anteriormente. Se funde la empresa, se disuelve la familia, se funde la familia. Cuando el dueño es tu papá, cuando estás llevando codo a codo con tu hermana la empresa, obviamente te vas a quedar ahí, si te llevas bien y si estás haciendo buen equipo, te vas a quedar ahí, aguantar el temporal hasta que pase y después sacar cabeza. Es como genera esa unión propia de la familia. Otro dato curioso es que mueren más por conflictos que por problemas de finanzas, y esto es muy gracioso, o sea, no es gracioso, pero es curioso, porque muchas veces decimos que las empresas se funden por la mala gestión financiera, pero en las empresas familiares el conflicto interpersonal es tan grande a veces que tenemos este dato curioso que mueren más por conflictos personales y emocionales que por el tema financiero. Conflictos entre hermanos, conflictos entre tíos, conflictos padre-hijo, retiros desordenados, falta de transparencia y termina de verdad matando la empresa, la familia y no el mercado. No es la competencia, es los conflictos entre la familia. La empresa familiar, como dije anteriormente, en promedio no pasa a la segunda generación. El 30% solo lo logra y menos del 15% logra pasar a la tercera y menos del 3% logra llegar a la cuarta. Otro dato curioso que está buenísimo para mí destacar es que cada vez se ve más presencia de mujeres en estas empresas familiares, que algo que capaz antes no pasaba tanto, era más de herencia de padre a hijo, y ahora se ve a las mujeres completamente involucrándose en las gestiones de las empresas familiares. Según muestran también cifras de varios estudios, como por ejemplo los realizados por la consultora Price, en Latinoamérica cada vez se ven más hermanas, madres, esposas formando parte de empresas familiares y en 2024 se vio que 1 de cada 3 líderes de empresas familiares en la región ya es mujer, lo cual es excelente noticia para nosotras. Y las empresas familiares lideradas por mujeres reportan mejores índices de transparencia a nivel financiero y mejor cohesión interna. Un dato que dije al principio de todo, que es una curiosidad que quiero destacar acá, es que las empresas familiares generan el 70% del empleo privado en Latinoamérica. Esto significa que cuando una empresa familiar colapsa, muchas veces también colapsa una comunidad, porque las empresas familiares empiezan chiquitas, pero se van haciendo cada vez más grandes y luego afectan también a las comunidades. Otra curiosidad es que hay familias con valores muy fuertes, de mucha unidad, de mucha honestidad, de mucha transparencia, y si eso se logra transmitir a una marca y los clientes perciben esto como algo tangible, también catapulta a las empresas a un siguiente nivel
y es algo que se logra muchas veces en empresas familiares con valores fuertes y ligados a esto, a la transparencia, a la confianza. Después hay una curiosidad que muchas veces las empresas piensan que por profesionalizarse matan como esa esencia de lo casero, lo cercano, lo empático, lo familiar. Y esto es un mito, esto no es así, pero muchas veces se cree, por eso lo traigo como una curiosidad. Y al final a la gente lo que le importa es que hagamos bien nuestro trabajo, que entreguemos un buen servicio en tiempo, en forma, que sea profesional. Entonces no importa no importa si nosotros lo percibimos como que aleja al cliente, la realidad es cómo se siente el cliente con nosotros. Si se sigue sintiendo bien, acompañado y que le estamos brindando un buen servicio, es por ahí, hay que seguir por ahí. Y para terminar, los conflictos no siempre son malos. Aprendí una vez un concepto a nivel pareja que lo puedo extrapolar perfectamente acá, que el problema de las parejas cuando pelean no son las peleas, sino cómo salen de esas peleas. Y en la familia es lo mismo. No importa que haya discusiones, que haya conflictos, eso se va a generar por el simple hecho de convivir, de gestionar una empresa en conjunto. Lo que sí importa es cómo salimos de ese conflicto en el que nos metimos. Si salimos construyendo o salimos más destruidos de lo que entramos. Y por último, y para dar un cierre bien arriba a este súper episodio, es que el legado no se hereda, el legado se construye. Hay familias que se obsesionan por hacer todo el trabajo y después como entregarle eso a los hijos, y lo más rico de este proceso es involucrarlos y juntos diseñar esa herencia, enseñarles el valor de cuidar la caja, de construir flujos, de tratar bien a los clientes, de qué valores quieren conservar en la empresa, pero construirlos juntos y no que sea una herencia tipo te entrego esto y ahora vos hacete cargo, no sé cómo ni cuándo, pero ya no me pertenece, te lo regalo con moño. Que sea una construcción en conjunto donde los jóvenes se sientan parte de esta creación y así lo tomen de una forma mucho más amena y con muchas más ganas. Espero que te haya gustado este episodio. Te recuerdo que esto sale de la profunda convicción de que va a ayudar a muchos y muchas de ustedes, porque como ven las cifras son impresionantemente altas. La gran mayoría de las empresas son familiares. En mi programa la gran mayoría de las personas tienen empresas familiares. Así que espero que los haya ayudado. Recuerden suscribirse a este canal con la campanita acá roja, así les llegan las novedades, los últimos videos los ven primeros ustedes. Recuerden reenviarle este episodio a un amigo, una amiga, a un pariente, a esa persona que sos socia en esa empresa familiar y que le va a aportar un montón de valor este episodio. Y no te olvides también de ponerle 5 estrellas en Spotify y de ver, obviamente, el próximo episodio. Nos vemos en el próximo. Chau, chau.